Iván Gatón con nosotros aquí, a quien agradecemos mucho su presencia. Iván, tenemos que hacer un programa sobre Afganistán. Desde sus orígenes, desde la formación, desde las cuencas hidrográficas, que hay que analizar todo esto. La formación telúrica, porque esa es una de las partes del mundo menos conocida, pero que es fundamental. Pero yendo por sus diferentes etnias, a cómo llegan entonces lo que llamábamos medallines, ¿cómo era? Muyahiníes, hasta llegar a la Al-Qaeda, a los talibanes y todo esto, y a estas derrotas, porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, nunca había perdido una guerra. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha perdido deshonrosamente la guerra de Corea, deshonrosamente la guerra de Vietnam. Ahí dio cátedra de falta de sensibilidad humana, de antihumanidad, porque eso de rociar todos los campos con agroquímicos que mataban desde seres humanos hasta insectos. Agente naranja. El agente naranja, que hay tanta gente afectada, todavía, veteranos, sí, todavía, dominicanos yo conozco afectados de esto, pero cómo Estados Unidos fue humillado en Siria también, y cómo lo fue en Irak, porque en Irak cometieron ellos la atrocidad en base a la mentira más impresionante del mundo. Y ahora esta guerra después de 20 años, donde gastaron, se dice, casi 800 mil millones de dólares, murieron 2.600 norteamericanos e hicieron morir en sus aliados cerca de 3.000, y sin contar en los 800 mil millones lo que gastó Alemania, lo que gastó Gran Bretaña, lo que gastó Francia, lo que gastó España. Estos son derrotas históricas y son derrotas a la tecnología, derrota al dominio cibernético, derrota a la guerra de la galaxia, derrota todo. Esto no es una simple derrota. Entonces hay que hacer un programa de esto. Próximamente le estaremos llamando. Por primera vez, la OTAN aplica el artículo 5, es decir, que lo que sucedió ahora no fue solo una derrota a Estados Unidos, que es donde he llamado la atención. Fue una derrota a Occidente. Se derrotó la OTAN, y eso tiene unas repercusiones en términos civilizatorios que tienen que poner en jaque a un mundo occidental que, banalizado y carente de verdaderos líderes políticos que no confundan la táctica con la estrategia, y que mientras representan solamente intereses puntuales de grupos económicos, en este caso el complejo militar industrial, que le iba de maravilla porque eran 300 millones de dólares diarios que se gastaban en Afganistán. Pero mientras tanto, en Estados Unidos se nota que había carencia de invertir en infraestructura. Entonces, estos elementos de un mundo musulmán que, a pesar de todo, sigue creciendo dentro de Estados Unidos, que Alemania tenga 5 millones de musulmanes turcos y después lleve 1 millón de turcos sirios. Y entonces, ¿qué va a suceder con el mundo occidental? Y mientras el cristianismo en los últimos 10 años se contrae en 120 millones, es decir, de los 2.200 millones de cristianos, hay 120 menos. Pero de los casi 2.100 millones de musulmanes, hay 300 más. Para poner un ejemplo próximo. En medio de todo esto, el Islam ha crecido en 300 millones, dicho por la propia Iglesia Católica, por el periódico de la Santa Sede.
Por eso, en el programa de hoy, y estando ante uno de mis profesores de estos temas, que es don Inocencio, y que realmente siempre el tema haitiano, me recuerdo cuando don Inocencio trabajaba en nuestra embajada en Haití, donde, bueno, tengo ya unos buenos años yendo a Haití. Nosotros comenzamos a ver con cierta preocupación algunos elementos ya desde la perspectiva internacional, tomando en consideración que el Artibonito, el Masacre y el río Sama no son el río Potomac. De que realmente lo que sucede en esa isla, la Hispaniola, está muy vinculado a las decisiones que se tomen fuera. De hecho, cuando nosotros hablamos de nuestras democracias, tenemos que ser honestos y decir que son democracias tuteladas, cuando se está bajo la esfera de influencia de un imperio. Pero ¿qué ha sucedido en el caso de Estados Unidos? Que no ha podido con Haití, a pesar de haberlo invadido, dejar... Esa es la otra derrota de Estados Unidos, Haití. Pero dejar las estructuras... Cuba y Haití. No, pero dejar esas estructuras mínimas necesarias para una sociedad donde exista lo más maravilloso que se ha podido inventar en política, que es el consenso. Porque siempre habrá diferencias. Eso es muy peculiar. Pero en el caso nuestro, notar que por más que se diga, no se puede hablar de que un país se va a desarrollar donde ni siquiera la gente tiene una identidad. El 50% de los haitianos todavía no tiene identidad. Muertos vivientes porque no existen. No existen. Pero sobre todo cuando usted, bajo esa política del consenso de Washington, usted le impone a Haití, no solamente en términos políticos, que a veces se habla de política, pero económicamente, usted sabe lo que es hacer que Haití ponga tasa cero a las importaciones de productos para que la poca producción agropecuaria que existía en Haití desapareciera. Es decir, el mejor alumno del consenso de Washington, del Banco Interamericano de Desarrollo, el propio BID, luego le pide disculpas. ¿Cómo usted, aprovechando algo que también fue nefasto, lo que pasa es que nosotros vemos en 4 años, por eso siempre Platón llegó hasta desconfiar de la democracia, donde mercaderes podían llegar sin tener un conocimiento mínimo de cómo funciona un Estado. No me vayan a decir ahora que yo soy elitista, pero el día que usted se enferme, no va a llamar a un médico de libros. Usted va a querer que lo opere alguien que tiene experiencia en la sala de cirugía, que es lo que dicen, y discúlpeme de nuevo, es lo que dicen los chinos. Yo no puedo tener dirigiendo en el Estado a alguien que me estudió unos cuantos libros por ahí. Yo tengo que formar una élite mandarín. Entonces, ¿cómo es posible que usted me diga a mí que en ese espacio que es Haití, y en ese espacio tan vital para lo que es el Mare Nostrum de Estados Unidos, no se haya podido llevar a cabo un proyecto de un plan Marshall para Haití? Es que el caos deja beneficios. A veces uno no puede ser tan ingenuo. O que la indiferencia, porque ahí también es más la indiferencia que otra cosa, porque ¿cómo es que Estados Unidos en el Caribe, en su traspatio, ha dejado primero a Cuba 60 años y entonces le ha aplicado unos bloqueos y unos embargos para matar al pueblo, porque ya no es al régimen? El pueblo, Pero cómo ha dejado que desde que nació Haití, al que Thomas Jefferson odiaba, y hay muchos libros y testimonios, aunque Adam Smith favorecía, pero que es Abraham Lincoln el que reconoce la independencia de Haití en 1862. ¿Cómo es que la Iglesia Católica viene a reconocer la Santa Sede antes, porque no existía el Vaticano? Yo siempre vivo diciéndole a los amigos,
No, el Vaticano es de reciente formación porque fue con Benito Mussolini y entonces... El acuerdo de Letrán. El acuerdo que se llamó el Concordato di Lateranato, que se llama el Tratado de Letrán, porque como Italia no existía como nación, existían los estados pontificios y el Papa era un emperador, pero Giuseppe Garibaldi y Vittorio Emanuele II en 1848 inician la reunificación de Italia. Tomando a Bolívar como referente, Garibaldi. Tomando a Bolívar y a Miranda como referente, que Miranda tuvo mucho que ver ahí. Entonces, ¿qué pasa? Reunifican a Italia, pero ahí mismo, y ponen la iglesia bajo el mando del gobierno de Italia, de la naciente Italia. Pero ahí mismo la iglesia empieza a reclamar sus derechos, que le devuelvan sus bienes y que siendo los representantes de Cristo no deben estar bajo la férula de un gobierno terrenal. Y desde 1870 hasta 1929, ese reclamo viene a terminar en el Tratado de Letrán. Perdón, don Ramón, que quien da los estados pontificios es Carlos Magno. Claro, por eso los edificios de la Unión Europea se le llama Carlos Magno. Claro, porque en el 754 es cuando se establecen los estados pontificios con la caída del Imperio Romano de Occidente, que permanece el de Bizancio, el Imperio de Oriente. Que era español, claro, el último emperador, que era Teodosio. Entonces, ahí es que nace el Vaticano, como una ironía de Benito Mussolini, de los reclamos que pedía casi 5.000 millones de devolución la iglesia. Él le aprobó 98 millones de dólares equivalentes, y entonces 44 cuadras, 440.000 metros cuadrados, le crea el Vaticano. En la tierra que Nerón le había expropiado a la familia Lateranato, que se traduce en Letrán, pero en italiano Lateranato, se lo había expropiado, que ahora están ganando en los tribunales. Yo no sé qué va a pasar con esa tierra del Vaticano. Están ganando la legitimidad de la propiedad. Pero bueno, entonces, Iván, tú como persona preocupada, ¿qué se puede hacer en Haití? ¿Cómo se puede ayudar a un pueblo que no tiene institucionalidad? ¿Habrá que crearle un protectorado? Un fideicomiso bajo las premisas de que... un gobierno subordinado. Mire, de ponerlos a ellos de acuerdo, eso es difícil. Porque yo recuerdo en la Universidad Católica Santo Domingo, como docente, algo que mucha gente desconoce, gran parte de la élite haitiana se forma aquí en República Dominicana. Claro. Y por eso nos conocen también. Tenía 6.000 estudiantes. Bueno, y allí en esa universidad es que yo me doy cuenta de las diferencias entre la gente de Cabo Haitiano con la gente de Puerto Príncipe. O la gente de Le Caillé. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo no comprendía esas peculiaridades. Y entonces me pongo la mano en la cabeza y digo, pero déjame ir a la frontera, y comienzo donde un amigo del embajador Domínguez, que no solamente conoce la frontera, sino que conoce muy bien Haití, que es Rudy Moquete Méndez. Es un policial académico, fue subjefe de la policía. Y entonces él me dio la oportunidad de tener contacto, incluso y conversar con su esposa, que es haitiana también. Y comienzo a hacer el trabajo de campo. Y luego, siendo embajador, don Rubén Silié en Puerto Príncipe, me consiguió una reunión con Aristide. Me reunió con Aristide. Luego el embajador Chico de Esparadel, que es una de las personas que mejor conoce a Haití, también con él tuve la oportunidad. Y en esas reflexiones que uno tiene que hacer... No está con nosotros porque nos explicó, él está como asesor del ministerio y entonces se debe a los criterios del ministerio. Eso lo entendemos perfectamente, pero chicos, te tenemos una amistad y un cariño, todos los que estamos aquí, y tú sabes que tú eres parte de este equipo. Bueno, que los chicos
una de las personas más respetadas, por quien, sin lugar a dudas, ha sido el líder popular haitiano más grande del siglo XX y del XXI, que es Aristide. Porque Aristide me llegó a confesar a mí que tenía una gran gratitud hacia el embajador de Despradel. Entonces, en esas reflexiones yo dije, pero es que no hay manera de ponerlos de acuerdo, porque no existe una actitud hacia el consenso. Nadie quiere dejar de lado lo que es su visión sobre Haití. Por eso, la figura del fideicomiso bajo la tutela, porque Petrocaribe demostró, y eso sucede donde quiera, el tema de la corrupción, que los fondos pueden irse a donde no deben llegar, pero con un elemento que me parece interesante y que es una propuesta que está calando en Europa, en Estados Unidos, y es que la diáspora haitiana, que representan más de 3 millones de personas, que son los que mantienen en gran medida a Haití con las remesas, ha decidido ahora tomar el toro por los cuernos y se están agrupando para hacer una propuesta de una especie de un Haití cantonal, que me parece maravilloso. Esa diáspora le envían a Haití más de 3 veces lo que produce Haití. Es decir, Haití internamente, incluso la CIA, en su página fabulosa de CIA Fatbook, informa que el Producto Interno Bruto de Haití en PPP, en Purchasing Power Parity, en poder de paridad de compra, son 7.800 millones de dólares. Pero esa diáspora le envía cerca de 20.000 millones en naturaleza, en efectivo, en inversiones y blanqueo de dinero, que también lo utilizan. Esa es la única opción visto en un largo plazo, un proyecto de Plan Marshall. Vamos a cantonizar Haití, que son 27.000 kilómetros. Y vamos a tener un proyecto de largo plazo donde están los haitianos que son ingenieros, están los haitianos... jefe, en Canadá, es decir, la representante de la reina Victoria es una descendiente de haitianos. O Jean Michel.